de la parte de la pandemia, ¿qué es lo que te enseñó la pandemia a ti como directivo de una empresa que es tan importante a nivel mundial en Sí. su naturaleza? Fíjate que el gran aprendizaje para nosotros es que el mundo se va a volver menos confiable, ¿no? Digámoslo así. O sea, lo que le va a pasar al mundo por el tema geopolítico y también por el tema ambiental es que constantemente vas a tener sorpresas. Y entonces tú como ejecutivo y tú como empresa tienes que estar preparada para reaccionar muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, a mí me impresionó muchísimo en México cómo muchas empresas no confiaban en el e-commerce, ¿no? No sabían cómo hacer e-commerce. Y cuando Sí, se cerró México, pues sí, tuvieron que aprender en un mes a vender en e-commerce, ¿no? sí, sí, claro. Y ahí te rompió completamente tu paradigma. Entonces, eso es algo que el ejecutivo del presente y del futuro va a tener que entender, que lo que hoy nos pasa, mañana va a haber siempre una sorpresa, puede haber un huracán, te puede haber una erupción, un terremoto, ni modo, le estamos haciendo al mundo, ¿no? Le estamos pegando al mundo y pues el mundo Claro, reacciona. Y claro. entonces, esa parte en cadenas de suministro y para todos los que estamos en logística es un tema delicado y también para cualquier empresario, porque puede confiar, ay, no, mi producto va a venir de China, pero si vuelve a haber un tsunami, pues resulta ser que se atora 15 días o vuelve a haber otra pandemia y cierran otra vez China. Entonces, ¿cómo reaccionar ante este mundo convulsionado? Que es O sea, que, sí, 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 perdóname, perdóname. no, no, que es que muchos de nosotros habíamos estado acostumbrados a, yo le podría decir, un mundo muy, muy estable por 30 años. Después de los 90, cuando vino la caída del muro de Berlín, pues vivimos 30 años bien estables, la verdad, ¿no? Sí, Entonces sí, nos volvimos a tratar de buscar la máxima eficiencia con el menor costo, ¿no? Y sí. entonces, pues nos cambiaron el mundo con la pandemia. Oye, o sea, no solamente se trata de distinguir el cambio, sino de responder rápidamente, hacer los ajustes que necesitamos con rapidez cuando ya estamos en el entorno del cambio, detectarlo y reaccionar rápidamente. Así es. Se llama flexibilidad, confiabilidad, ¿no? O sea, cómo eres flexible con confiabilidad? Ese es los temas más delicados que hay. Y luego la otra cosa que pasó con la pandemia y que ya se veía venir, pero se aceleró con la pandemia, es el uso de la información. Hoy ya el Big Data, ¿no? El famoso Big Data ya está. Antes tú le podías entregar al cliente y el cliente te daba información, pero no la usabas mucho. Y ahorita todas las grandes empresas lo que están enfocados es cómo controlar la información del cliente. Y el que logra procesar mejor la información del cliente puede ganar ventajas competitivas enormes. Por eso vemos estas peleas tan grandes entre los grandes social medias, ¿no? Entre quién tiene la mayor la información, porque ahora sí que información es dinero. Y entonces Claro. tú puedes aprovechar esa información y procesarla. Hay mucha información que se crea, pero hay poca información que se procesa. Déjame darte un dato interesantísimo. Sí. En México hay solo dos universidades que están dando la carrera de Big Data o de Data Analytics, ¿no? Entonces, entre las dos debe de haber como 130 estudiantes. Y resulta ser que un México debería necesitar entre unos 50,000, 100,000 personas que Wow. hicieran eso. Y en Estados Unidos, un cuate que estudia eso, que es bueno, ¿eh? O sea, un cuate bueno, Sí, salido de la sí. universidad que estudia eso, está ganando $300,000 de saliendo de la universidad. Es Saliendo de la universidad. saliendo de la universidad. Entonces, porque es un muy técnico, tienes que ser muy brillante en la parte analítica, porque lo que hoy nos está pasando es que tenemos información para a manos llenas. Y entonces ahí viene. Por eso también ahorita lo de chat GPT, todo este tema que está La llegando de inteligencia inteligencia artificial, artificial. Sí. es importantísimo, porque esas de las compañías que entiendan eso van a poder avanzar y también muchas profesiones van a ser afectadas, ¿no? Oye, cuando viene la pandemia, bueno, ustedes no pudieron cruzarse de brazos, o sea, de hecho, ustedes mantuvieron al mundo funcionando y lograron que a pesar de la pandemia hubiera
intercambio de muchas cosas. Ustedes lo hicieron posible, como algunas otras empresas, por supuesto, en el mundo. Eso les exigió a usted, estoy hablando de HL México, te exigió replantear la forma de funcionamiento, te obligó a replantear tu relación con los grandes clientes. Sí, o sea, fue todo, fue un shock, ¿no? Porque imagínate que nosotros valuamos muchísimo el contacto físico de los empleados, o sea, nosotros tenemos una cultura muy fuerte de integración, ¿no? Entonces, de repente un día decir, ¿sabes qué? Vas a tener 95% de los empleados en la calle, que son los couriers, y 5% de los empleados los vas a mandar a su casa. Entonces, simplemente entonces tienes de una compañía que la partes en dos, ¿no? Una parte operando todavía porque éramos empresa Sí, indispensable, indispensable, sí. y luego toda la parte del back office lo mandabas a casa, y esa parte culturalmente fue durísima. Simplemente los clientes, como de repente estabas muy acostumbrados a visitarlos físicamente y ahora no, con un crecimiento exponencial, como cosas que pensábamos que íbamos a traer en el 2025 las tuvimos que hacer en el 2020. Le hemos metido a México $500 millones en 5 años. Nosotros pensábamos que lo íbamos a hacer en realidad hasta el final del sexenio, y para la mitad del sexenio ya nos habíamos reventado el dinero, ¿no? Entonces, ha sido verdaderamente exponencial el crecimiento, con mucho miedo, porque también lo que te termina pasando cuando sales a la calle en una pandemia es, tienes miedo, ¿no? Somos humanos. Claro. Ahora, esas experiencias están en el libro también. Habla una parte del e-commerce y de cómo el mundo transformó la pandemia, el mundo transformó y por qué hice este libro, porque al final de cuentas dije, sí, la pandemia nos transformó y tenemos que transformar a las compañías porque si no, no vamos a poder competir. Sí. Ahora, lo que ustedes implementaron en México, DHL México, ¿sirvió para que otras unidades de negocio en otras partes del mundo replantearan su forma de operar? ¿O fuimos Nosotros trabajamos en referentes? una, sí, o sea, nosotros trabajamos en una red, entonces muchísimas, o sea, lo que decíamos es, ¿qué funciona bien en un país? Hazlo, nosotros le dábamos recomendaciones y se hacían a nivel mundial. Era, como todo fue nuevo, todos Sí, nos sí. tuvimos que, pues ahora sí que compartir ideas. Oye, mira, esto está funcionando, no está funcionando, cámbiale, muévele. Por ejemplo, México tiene la red de retail de tiendas más grande del mundo. Tenemos 700 en un solo país, ¿no? Tenemos 720 tiendas. Entonces, todo eso, pues nosotros éramos los líderes en toda esa parte de qué estábamos haciendo. Y entonces fue una parte muy bonita de intercambio de ideas entre todos, ¿no? Y la otra que la compañía se portó muy bien y apoyamos a todos los empleados. La verdad, yo estoy muy orgulloso de trabajar en esta compañía porque creo que sí hicimos la diferencia. Trajimos las vacunas, por ejemplo, una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida fue haber traído Sí. las vacunas a México. Y ese te puedo decir que fue mi doctorado en logística, porque Así. A ver, sí, fue no, no, complejísimo. sí, sí fue muy complejo. Claro, porque tenías al productor de la vacuna, Sí, al gobierno sí. y a nosotros, ¿no? Y ponte de acuerdo todos, ¿no? No, no, y además el manejo, me imagino que el manejo de las propias vacunas era todo un caso, ¿no? Era Así toda una es. especialidad. Las vacunas además no son vacunas normales. Como sabemos, las vacunas tenían que tener una temperatura mucho más Sí, sí, delicada. sí. Y desde cambiar los aviones, o sea, los aviones con los cuales lo movimos tuvieron que hacerle un ajuste las compañías manufactureras para que nos dejaran transmitir todo el tiempo la señal de qué le estaba pasando a la caja, por ejemplo. Y eso es Ay, no me digas. sí, porque lo que te interesa es que esté bien. Y lo que te puedo decir, soy sumamente orgulloso, es que el 100% de las cajas que movimos de las vacunas en México llegaron a tiempo y sin daño. DHL participó en este caso de México, nos estás diciendo. En otras partes del mundo también Sí, transportaron. en muchísimos países fuimos el líder de entrega de vacunas. Y participaron digamos, otras competidoras de ustedes. Sí, sobre todo en Estados Unidos.